Si ustedes revisan las cifras, el 99% de los agresores son hombres y 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, las víctimas son mujeres. Vamos a hablar en estos momentos con Luisa Martínez, oficial de género de UNICEF, para que nos pueda dar su opinión sobre esta caminata que va a desarrollar UNICEF contra la violencia a menores. Hay una frase: quitémonos la venda. Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. En efecto, UNICEF y Latina Perú estamos lanzando esta campaña Quitémonos la venda, porque queremos poner sobre la mesa una problemática que muchas veces no queremos ver, una problemática que, como dice el nombre de la campaña, no nos permite ver la emergencia en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual. Si hablamos de cifras, por favor, porque es cierto, ¿no? Se ha invisibilizado la violencia por centrarnos quizás en el panorama político, pero hay cosas que están pasando en este momento. En efecto, ¿no? Hablamos desde UNICEF que estamos en una emergencia porque solo en el año 2021 se han reportado 15.834 casos de niños, niñas y adolescentes que han vivido agresiones sexuales. Estamos hablando de casi 40 niños, niñas y adolescentes que viven agresiones sexuales y además lo viven dentro de casa, ¿no? Lo que nos muestran la evidencia y los estudios es que el lugar principal donde ocurre la violencia sexual es dentro del hogar. Claro, ¿y esto cómo se pretende revertir con esta caminata? Que para muchos, por ejemplo, podría decir, sí, es una acción de sensibilización, pero si las leyes, que son bastante drásticas, no están funcionando, ¿cuánto podría impactar en la conciencia humana para frenar estos actos de violencia contra menores? Mira, para nosotros lo primero en este momento es hablarle a la sociedad, hablarle a las familias, hablarle al Estado peruano, a los medios de comunicación, para que podamos entender de qué se trata esta violencia sexual. Porque lamentablemente existen muchos razonamientos que nos desvían de la problemática. Normalmente se cree que el agresor, por ejemplo, es un enfermo mental, es una persona con desórdenes psicológicos, cuando no queremos ver la realidad, el problema central, la raíz del problema tiene que ver con el machismo generalizado. Si ustedes revisan las cifras, el 99% de los agresores son hombres y 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, las víctimas son mujeres. Así es, lo terrible es que no hay un perfil, o sea, no hay forma como saber de que esa persona tiene este problema psicológico que atenta contra la integridad de los pequeños. Esta marcha se va a realizar el día 17 de noviembre. ¿Qué más van a hacer aparte de esta marcha Quitémonos la venda? Un poco para visibilizar, porque esto puede ocurrir como, por ejemplo, esta marcha contra la violencia hacia la mujer, que por el tamaño de prensa que tuvo hace que la gente reflexione un poco, ¿no? Así es. En principio, nosotros queremos llamar la atención de que este es un problema público y eso significa que requiere respuestas públicas. Necesitamos más presupuesto para la educación, necesitamos que se implemente la educación sexual integral en las escuelas. La evidencia nos muestra que en otros países del mundo esta nos ayuda a prevenir la violencia sexual. La educación, por ejemplo, con enfoque de género dentro de las escuelas también nos ayuda, porque nos ayuda a cambiar esas masculinidades, esas feminidades que finalmente son parte de la problemática. Entonces nosotros hemos invitado a esta marcha, que es efectivamente el día de mañana. Vamos a iniciar en la Plaza San Martín y vamos a llegar hasta la Plaza de Armas. Hemos invitado a autoridades porque queremos compromisos. Creemos que niños, niñas y adolescentes que viven cada día la violencia sexual necesitan más presupuesto, mejor educación y compromisos específicos de sectores como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que nos van a acompañar el día de mañana. ¿Y cuál es su opinión como representante de UNICEF referente, por ejemplo, a un tema que está ligado con tema de violencia sexual contra menores de edad, de un proyecto de ley que se ha presentado para que se pueda despenalizar temas de abortos cuando exista un tema de violación sexual, y más aún cuando se trata de menores de edad? Y el Congreso le ha dicho, eso no va a pasar. Creo que es bien importante lo que tú estás señalando, porque precisamente la información que nosotros hemos recopilado nos muestra que cada día 4 niñas y adolescentes mujeres terminan siendo madres precisamente productos de casos de violaciones sexuales. Entonces aquí tenemos una problemática que es
bastante complicada, ¿no? Como ustedes saben, existe por norma lo que se conoce como los kits de emergencia, ¿no? Son medicamentos que se le dan a las niñas y adolescentes que viven casos de violencia sexual para evitar principalmente que queden embarazadas y terminen pues cumpliendo una maternidad forzada. Sin embargo, en la pandemia recuerdo la denuncia de que se dejó de repartir estos kits. Incluso algunas parlamentarias han tenido una postura en contra de la pastilla del día siguiente porque la calificaban como abortiva. Entonces, esta falta de información que ellas manejan, ya sea por estos filtros religiosos que puedan tener, afectan porque ellas son las que deben hacer leyes a favor de la niñez. ¿Ustedes se han juntado con algún grupo de congresistas, con la Comisión de Educación para hacerle propuestas, para conversar en qué vienen trabajando? En efecto, nosotros desde UNICEF hemos preparado diferentes informes y hemos compartido con diferentes comisiones del Congreso porque creemos que es necesario que, como tú bien señalas, se empiece a legislar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. No solamente los derechos a la salud y la educación, sino sobre todo a la protección, a los cuidados. Y es precisamente esta marcha que vamos a tener y sobre todo esta campaña que estamos lanzando, que es un llamado también al legislativo a generar leyes para proteger a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bien, UNICEF, ¿qué otro tipo de trabajo viene haciendo? Que en este caso, por ejemplo, si hablamos con la población directamente afectada, la población vulnerable de los menores de edad o las niñas que pueden estar siendo sujetos a un tema de agresión. ¿Hay alguna campaña de empoderamiento, si cabe el término, que se hace con ellas? Sí, en efecto, nosotros trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Educación, por ejemplo, generando espacios y oportunidades de formación para empoderar a las niñas y a las adolescentes mujeres, pero también trabajamos con los niños, con los adolescentes varones, porque como yo les señalaba, es indispensable cambiar esta forma de ser hombre, de tener enamoradas, es el machismo, ¿no? Que necesitamos cambiarlo. Y ustedes sabrán que cuando hemos tenido casos emblemáticos de violencia sexual contra las menores, han sido terribles, incluso han acabado en asesinatos, el Ministerio de la Mujer no le ha dado el seguimiento. Tenemos muchos casos donde luego regresamos con las víctimas o con los padres de familia y nos dicen, nos dieron el asesoramiento por unos meses, pero luego nos dejaron. Ustedes han conversado con el ministerio para que jamás se deje de lado a las familias o a las víctimas, sino que esta asesoría psicológica continúe hasta el final. Precisamente venimos trabajando muy cercanamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en dos sentidos. El primer sentido es en ayudar a especializar los servicios que atienden violencias a niños, niñas y adolescentes. Estamos capacitando a los profesionales, tanto abogadas, trabajadores sociales, psicólogas, que atienden niños, niñas y adolescentes, y también estamos trabajando para cambiar el enfoque no solo sobre la justicia, sino sobre la restitución de derechos, porque es necesario tener un plan de acompañamiento con las adolescentes y las niñas que viven violencia sexual. Necesitamos garantizar que vuelvan a la escuela, necesitamos garantizar que retomen su proyecto de vida, necesitamos garantizar que tengan servicios de salud mental para que puedan superar estas situaciones que han vivido, ¿no? Bueno, sin duda alguna. Además, ¿cuál es el acompañamiento que cree UNICEF desde la posición que ustedes ocupan, que no se está haciendo a las víctimas de violencia, a las familias de las víctimas de violencia? Porque una situación de ese tipo afecta a toda la familia y mucho más si se termina desencadenando un embarazo no deseado producto de una violación. ¿Cómo cree que se tendría que enfocar ese problema desde el Estado peruano? Bueno, en principio, como señalaba, necesitamos especializar los servicios. Nosotros tenemos un conjunto de normas y enfoques que vienen desde la Convención de los Derechos del Niño que tienen que ser estudiados, comprendidos, desde, por ejemplo, la policía, ¿no? Cuando asume una situación como esa, cómo trata a una niña, cómo trata a un adolescente que ha vivido un caso de violencia sexual. Un juez, cómo los jueces, ¿no?, reconocen o no, por ejemplo, los testimonios de las niñas. Sabemos que lamentablemente existe, por ejemplo, todavía una cultura que culpabiliza a las víctimas, ¿no? Sí. Y eso no permite precisamente que las niñas, las adolescentes y los adolescentes puedan sentirse cuidados, puedan sentirse protegidos por el Estado peruano. Por eso necesitamos, por un lado, especializar la respuesta,
¿no?, que existe de diferentes sectores, ya sea justicia, la policía, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para atender adecuada y pertinentemente a niños, niñas y adolescentes. Pero como bien señalabas tú, también necesitamos fortalecer la prevención. Eso es algo de lo que no se habla, eso es algo de lo que no se ha puesto presupuesto todavía. Muy bien, gracias Luisa Martínez, oficial de género de UNICEF. Entonces mañana, por favor, todos participemos en esta campaña, en esta movilización. Quitémonos la venda. Caminata contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas también. noches.